La menor. Ella me provocó. Ella lo necesita y yo la ayudo. No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denuncialo llamando al 100. INAU, CONAPES, UNICEF. Bueno, ahí tenían esta campaña que fue lanzada en estas horas. No hay excusas, así se llama, así se ha denominado. Es el nuevo eslogan de esta campaña contra la explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes. Fue presentada ayer por INAU, por UNICEF y el CONAPES. Por eso vamos a recibir al presidente de este organismo, Luis Purcher, que nos acompaña esta mañana, como otras tantas. Luis, ¿cómo andás? Buenos días, Danilo. Un saludo arriba, gente, que ha estado siempre junto a la comunicación de estos temas, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, es cierto. Hemos hablado en muchas oportunidades de forma preventiva o tratando de echar una mirada de advertencia sobre estos temas y también cuando hemos tenido que tratar temas complicados. No hay excusas, ese es el eslogan, el concepto de la campaña. ¿Qué buscaban o qué buscaron justamente? Esta campaña reedita una campaña del 2013 donde a partir de una investigación que hizo UNICEF sobre consumidores de sexo aparecían estas formas de expresarse o de entender o de leer el problema y aparecían precisamente como parte incluso de la defensa en el ámbito judicial. No sabía que era menor, ella me engañó, y bueno, la campaña retoma, digamos, esas frases que son parte muchas veces de los expedientes judiciales y del relato de quienes consumen sexo pago, a efectos de que el mensaje sea lo más claro posible. Es dar el mensaje que la institucionalidad que trabaja en los temas de infancia no admite este tipo de excusas, este tipo de vueltas, este tipo de forma de invertir la responsabilidad en la producción de la explotación. Esa frase que acabas de mencionar, que lo veíamos en la campaña, son algunas frases que han estado contempladas en alguno de los imputados o en la defensa o en la argumentación de alguno de los imputados en la Operación Océano, que tal vez a la gente es la que le ha quedado en la memoria más cercana por hechos que han sido notorios y públicos, de los que hemos estado informando en los medios de comunicación. ¿Cuál es la lógica? Porque hace pocas horas hablábamos acá con Mariela Solari, de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, y Mariela decía que muchas veces la responsabilidad de la culpa se transfiere a la víctima y no al victimario. Es parte de la estrategia para invertir precisamente esa responsabilidad y colocar a la víctima en una situación de producción de su propia explotación. Es precisamente intentar desligarse del acto delictivo y colocar en la víctima la responsabilidad. Es un juego bastante perverso. Esas frases como, ella me provocó, no sabía que era menor, estas gurisas vuelan. Todo eso para evitar decir, yo pagué por tener actos sexuales con una menor de edad. ¿Dónde estamos parados, Luis? ¿Cuál es la realidad hoy en materia de explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes en Uruguay? Da la sensación, me pasa a mí, yo a veces miro mucho el publicador de audiencias del Poder Judicial, donde se publican las audiencias del día, y a mí me llama la atención la cantidad de casos de explotación sexual y de abuso sexual que se está dando. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Hay una mayor cantidad de casos hoy en día? ¿O, en definitiva, como se dice, esto siempre sucedió, ahora hay más visibilidad? Bueno, básicamente reconocer que no vivimos en un paraíso, que vivimos en una sociedad violenta y que los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas de esa violencia. Es una violencia que se expresa de la forma más cruda y más terrible en el cuerpo de los niños. Entonces, si nosotros miramos los números del CIPIAP, que llegan casi a 4.000 el año pasado, si miramos los casos de abuso sexual, cerca de 1.000, si miramos los casos de explotación sexual comercial,
Tuvimos 333 en el 2018, 240 en el 2019 y tenemos 60 nuevos casos en los 4 meses que van del 2020. O sea, lejos de poder erradicar el problema, seguimos conviviendo con él. Esta campaña tiene como uno de sus principales elementos es seguir trabajando sobre la sensibilidad de la población en general y también avisar una vez más a los hombres, porque básicamente son hombres mayores de 30 años quienes explotan niños, que es un delito y que la ley va a caer con todo su peso. ¿Qué hacen ustedes cuando les llega una denuncia, un caso de estas características? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo trabajan con esa víctima, con ese niño, con esa niña que ha sido víctima de abuso sexual? Eso siempre tiene una diversidad en el inicio de la comunicación de que existe un caso o una presunción de explotación sexual comercial, que depende de si el origen es el Poder Judicial, si es un centro conveniado con INAU, si es una policlínica, y cada uno de esos orígenes tiene un camino que básicamente tiene que ver con el acompañamiento y tiene que ver con todo lo que hace al trabajo psicosocial que necesariamente hay que hacer, porque nos encontramos frente a adolescentes que están rotas como sujetos, están estragadas como sujetos y provienen de situaciones de haber sido una mercancía. O sea, un cuerpo que circulaba en el mercado del sexo y podía ser comprado y alquilado. Imagínate el daño sobre la subjetividad, sobre ese adolescente que pueden llegar a tener este tipo de acciones, ¿no? Yo escuchaba a la doctora Darviña Viera, que ha sido la que está encabezando la Operación Océano, que yo decía ha sido pública y ha tenido mucha notoriedad por estos días. Y ella en algún momento, al dar entrevistas en estos días, decía que muchas de las víctimas de explotación sexual no se reconocían como tales, no se reconocían como víctimas. ¿Esa lógica también impera muchas veces? Sí, eso es parte del problema y eso está estudiado en la academia, en el mundo, en la región, y también lo hemos constatado acá. En la medida que el sujeto es destruido, comienza a perder conciencia de sí. En la medida que perdés conciencia de vos mismo y empezás a ser de otro que decide por vos, ese sujeto roto difícilmente pueda rearmarse y poder mirarse y reconocerse como víctima. Más cuando se trata de adolescentes donde el espacio de explotación sexual comercial expone muchas fragilidades y durante la situación puede acceder a lugares a los que normalmente no accedía, tener una capacidad de consumo que originalmente no tenía, poder sentirse linda, querida, aunque todo esto sea un globo, una fantasía que comienza a desinflarse rápidamente y pasa a situaciones de engaño, de violencia e incluso muchas veces concurrentemente situaciones de trata interna, donde las adolescentes son trasladadas de un departamento a otro, a ser explotadas, y termina con situaciones de trata internacional. Digamos, las historias que acá se cuentan como anécdotas de uruguayas que terminaron en España o en Italia siendo explotadas por redes de uruguayos italianos, tienen muchas veces estos antecedentes, estas trayectorias de vida. Entonces, digamos, aquello que puede parecer fantástico y puede parecer un sueño, rápidamente se convierte en una pesadilla. ¿Cómo estamos a nivel geográfico? ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿El interior tiene alguna característica distinta, por ejemplo, a Montevideo, a la zona metropolitana? ¿Se dan más casos de estos en el interior que en Montevideo o viceversa? Bueno, lo primero que hay que decir es que la explotación sexual comercial está en todo el país, a lo largo y a lo ancho, con algunos departamentos, tanto en la frontera líquida con Argentina como en la frontera seca como Brasil, que aparecen como constantes.
en términos de casos de explotación sexual comercial. ¿Eso a qué responde? ¿Por qué? Y ¿Por flujo y movimiento? ¿Por un tema económico, de movimiento económico? sí, la frontera es un poco más que eso, ¿no? Mm, Es todo eso y más. Los lugares de frontera son lugares especialísimos y también el tránsito o la permeabilidad que nuestras fronteras tienen permiten ese pasaje que se hace bastante invisible en la frontera con Brasil y que en la frontera con Argentina tuvo el caso, por ejemplo, el Holguín, donde los adolescentes eran pasados por el río, y el río son 100 metros. ujú. Entonces, esta permeabilidad juega también, también juegan los espacios de ruta de transporte, también juegan los enclaves productivos, las movilizaciones de mano de obra masculina. Este es un tema que por su complejidad y por su sensibilidad, yo te diría que cualquier movimiento que ocurre y que impacta sobre algún aspecto de la realidad social o económica, tiene como correlato la explotación sexual comercial. ¿Y qué pasa con las comunidades? Con ese barrio, esa cuadra donde sucedía eso. ¿Por qué a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces, no hay una denuncia, no hay un alertar a las autoridades de que eso está pasando cuando, por ejemplo, en ese barrio, en esa cuadra, todos los vecinos sabían? Bueno, entre el saber y el hacer siempre hay una brecha, ¿no? Petruccia Clarkson, una psicóloga, hablaba de ese impulso que tenemos a ser espectadores y a tomar todos los recaudos e inventarnos todas las excusas posibles para no participar, para mirar para otro lado, y esto produce obviamente la invisibilización del problema o lo naturaliza. ¿No? En esta representación social que hay sobre la explotación aparecen todos estos mitos que esta campaña pretende precisamente destruir. Estos mitos que tienen que ver con que es la víctima quien produce el delito. Luis, obviamente la campaña lo que busca es sensibilizar y visibilizar la problemática. Tal vez mucha gente nos está mirando en este momento y dice, bueno, yo puedo llegar a tener sospechas de tal o cual situación, no me gusta lo que está pasando con tal o cual niño, niña o chiquilina o chiquilín. ¿Qué tendría que hacer esa persona? Bueno, básicamente lo que estamos impulsando a hacer es a llamar, a comunicarse con la institucionalidad y poner en conocimiento que existe una situación que tiene que ver con una situación de explotación. Eso desencadena dispositivos institucionales que pueden ir desde la presencia de equipos técnicos al lugar hasta, digamos, realizar la denuncia pura y dura en una fiscalía, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué números tienen ustedes como para poder recepcionar denuncias de este tipo? Estamos trabajando con el 100. Con el 100. El 100. El número 100. Sí, tratamos de que fuera lo más corto posible, lo más fácil de recordar. Y bueno, desde esta herramienta intentar poder llegar al lugar de explotación sexual comercial allí donde ocurra. Luis, un gusto recibirte como siempre. Gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, Danilo, gracias a vos y a todo el equipo que siempre nos reciben y nos dan estos espacios. Muy bien. Cerramos con Luis Purcher la entrevista por acá.